Hola, episodio 4 de Salvajes, en el cual hablaremos del periodo 1600 a 1650. Terminamos y dejamos atrás los años 1500 en los cuales se reconoció el terreno, se pacificó y se dominó a la mayoría de los pueblos indígenas y estuvo marcado por la búsqueda del dorado. Eso hizo perder la cabeza a muchísimas personas y a que Venezuela tuviese un interés especial dentro de los colonizadores. En este periodo, en el que vamos a hablar, 1600 a 1650, se da el advenimiento o la llegada a la vida pública de los pardos, que son este grupo de personas que, a diferencia de los criollos que les comentaba la vez pasada, que son hijos de españoles pero son blancos y no son indígenas, o sea, no son ni de aquí ni de allá, estos pardos son producto de la mezcla de razas. Entonces hacen vida activa en la sociedad. No ostentan ningún poder aparente, pero son necesarios para poder mantener la vida de la colonia en sí. Hay una historia en la cual un gobernador de la provincia de Venezuela llega a acabar con el último reducto de los indios, que fueron los Girajaras, que tardaron 100 años en ser dominados. Y al finalizar la batalla y al finalizar la conquista, que tomó 3 años, este grupo de personas, los pardos, le pidieron que parte del botín de guerra, a lo cual él se niega porque no hay nada que repartir según él, y ellos les amenazan y le dicen si tiene aprecio por su cabeza, pues que serían tomados en cuenta y tendrían parte del botín. ¿Okay? Bueno, de esa forma se hacen notar este grupo de personas denominados los pardos. Quise también mencionar a un gobernador de la provincia de Venezuela que llegó en 1606, llamado Sancho de Alquiza. Y Sancho de Alquiza se dio a la tarea de poner orden en las actividades comerciales, especialmente evitando el contrabando. Se dice que fue tan digamos cabal en el cumplimiento de la ley que hubo una migración masiva de Venezuela, de la ciudad de Caracas. Es decir, nosotros no somos los primeros. Y se dio porque este señor lo que quería era que se cumplieran las leyes a través de las cuales el comercio debía regirse. Al inicio hubo una caída de la actividad económica, pero después los números de exportación de tabaco y productos agrícolas de la provincia de Venezuela subieron. Y menciono esto porque me causa gracia el hecho de que, digamos, no conozco el hecho en sí que sucedió, pero por lo que pude leer, los habitantes de Caracas abandonan la ciudad porque les hacían cumplir las leyes. Entonces, bueno, eso dice mucho o pudiera tomarse como referencia de lo que somos y de lo que vendría a ser nuestro país en los años posteriores. Un tercer punto es la creación de los pueblos indígenas. En el video pasado les dije que se habían creado los pueblos blancos, donde los blancos creían, digamos, la corona o digamos sus emisarios creían que debían estar estos pueblos: Caracas, Cumaná, Maracaibo, Barquisimeto, Mérida. Pero ahora venía una segunda etapa de pueblos y de poblados fundados donde estaban los indios. Entonces, estos poblados llegaba alguien de la iglesia y alguien del poder militar y digamos del gobierno instituido, y creaban y le daban nombres, ¿no? Entonces hay muchos pueblos que hoy día siguen siendo parte del conocimiento público y de los cuales por lo menos yo no tenía idea que habían sido creados bajo esta forma. Entre ellos Turmero, Cagua, Acarigua, Quibor, Siquisiqui, Duaca. Y como les había dicho, en 1567
en el periodo anterior se había formado Caracas, y los pueblos que acompañan Caracas y que hoy día forman parte de Caracas, como el Valle, Baruta, Guarenas, Petare y Antímano, se fundan alrededor de 1620, 1621, complementando lo que hoy día conocemos como Caracas. Cuarto punto, la corona. ¿Se acuerdan que les había dicho que no había tomado, cuando empecé a analizar Venezuela históricamente, no había tomado en cuenta la corona y su influencia dentro del desarrollo del país? Por varias razones. Primero, pensaba que la corona estaba mucho más vinculada al hecho de el interés que tenían en México, en Perú, y en lo que se convertirían en virreinatos como la Nueva Granada, y no en la Capitanía General de Venezuela. Pero incluso antes de que esto se llamara Capitanía General, estaba en manos de la Casa Real de los Habsburgo, los Austria. Y en ese momento, cuando Felipe IV toma las riendas de la corona española, empiezan una cantidad de guerras en contra de ingleses, franceses y holandeses. La corona se debilita y se queda sin recursos, porque si bien había estado extrayendo grandes cantidades de minerales y materiales desde las colonias recién conquistadas, esta riqueza mineral era la que estaba más fácil de ser tomada. Después requeriría otro tipo de trabajo. Entonces el rendimiento marginal de estos recursos fue bajando. Entonces la corona se quedó sin recursos, se quedó sin financiamiento, y fue perdiendo no solamente importancia a nivel global, sino influencia dentro de las mismas colonias. Entonces eso empieza a sembrar la semilla de lo que serían, junto con lo que les comentaba, los criollos, los pardos, y el olvido, digamos, el cambio de realidad de la corona y de su primacía mundial en la reacción después posterior de independencia de estas colonias. Para darles una idea, estamos hablando entre 1600 y 1650. En 1624 los Países Bajos o los holandeses forman Nueva Ámsterdam en Nueva York. Es decir, era un periodo en el cual los franceses habían creado la colonia de Luisiana en honor a su rey, que iba desde Quebec hasta el estado de Luisiana, digamos New Orleans. Los ingleses estaban ya en lo que es Connecticut, Pensilvania y el área del norte, Boston principalmente, y los holandeses estaban en Nueva York. Es importante recalcar también que España fue a la conquista del Nuevo Mundo en búsqueda de nuevas rutas comerciales y riquezas. Los ingleses o los colonos ingleses fueron por otra razón. Fueron por desacuerdos en el manejo de la religión en su país, muchos de ellos en contra de las reformas de Isabel I en el Reino Unido. Entonces, esas diferentes motivaciones se van a ver reflejadas en cómo se desarrolla cada una de las áreas, la de habla inglesa y la de habla castellana al sur del río Bravo. En este periodo también se darán los primeros pasos hacia la formalización de la esclavitud, el comercio de negros, en el cual los españoles y portugueses tenían mucha experiencia. De hecho, cuando se es una noción que va incluso en contra de lo que nosotros creemos, y se los voy a contar primero en el caso de Venezuela. Los negros son traídos a América porque los indios no tenían la capacidad de trabajar. Después fueron protegidos por unas leyes que yo se las he comentado en los otros vídeos, pero además porque eran muy susceptibles a las enfermedades. Entonces, cuando empezaron a ver que las cantidades de indios mermaban, pues tenían que buscar una solución productiva que fuese mucho más duradera, y por eso empiezan a traer indios. La cantidad de indios realmente, para lo que yo pudiera creer, no fue tanta al inicio,
y fue creciendo conforme pasaba el tiempo. De hecho, en las colonias inglesas pasa un proceso similar en el cual las personas que vienen de Europa, de Inglaterra, o el Reino Unido en general, porque había también irlandeses, había escoceses y galeses, tienen que pagar con servidumbre su llegada al país. Entonces, estas personas hacían trabajo de esclavitud, siendo blancas y siendo de la misma religión que las personas que estaban ahí, anglicanos, calvinistas, cuáqueros. Pero al final el trabajo que tenían que llevar adelante era tan fuerte que los mismos, los mismos colonizadores ingleses optan por acudir a los traficantes o a los comerciantes de negros, españoles y portugueses para que los ayuden para poder cultivar la tierra. ¿Por qué? Entre otras razones porque Estados Unidos, y aquí me desvío un poco, pero es que a la vez tiene mucho que ver y se va entrelazando la historia de toda América. Ellos no llegan buscando riquezas materiales. De hecho, si ustedes ven la historia de Estados Unidos, ellos no tienen grandes minas como tienen en México, Bolivia o Perú. Ellos llegan a cultivar la tierra. Entonces, la historia y la presencia del negro en los distintos lugares de América tiene distinto peso y tiene distinta significación. ¿Okay? Pero bueno, esto lo iremos ahondando e iremos buscando en los próximos capítulos. Por ahora, lo dejo hasta acá. Como les dije, como resumen, básicamente es Sancho de Alquiza y la aplicación de la ley, cómo la gente huyó de Caracas. No fuimos los primeros o no somos los primeros. Se inicia el poblado, la formación de los poblados indígenas. Felipe IV hereda la corona y el Imperio Español pasa por un proceso complicado de pérdida de esa hegemonía que tenía y digamos, empezaba a tener hoyos a través de los cuales se filtraban personas en sus territorios. Los pardos como nuevo factor de poder y de presión dentro de la población. El vencimiento o el final de los Girajaras, que tomó 100 años conquistarlos. Y lo último, los primeros coqueteos de las colonias con la esclavitud y con el transporte y el tráfico de negros. Bueno, nos vemos en la próxima, 1650, 1700, donde la historia se pone cada vez más interesante. Se los he dicho varias veces, yo creo que la historia de Venezuela empieza a tener un color particular y un color, digamos, que nos da más señas de lo que pudiera pasar si es que conseguimos algo, es a partir de 1800. Después viene una época de la Casa Guipuzcoana, que también es importante y se los comentaba a través del libro de Andrés Bello, pero yo creo que el 1800, entre 1800, la Cociata, la Guerra Federal y la llegada de Cipriano, es muy importante. Yo tengo ese recuerdo y se los digo como algo ya a nivel personal, que mi papá, cuando ustedes le regalaban juguetes, mi papá me regalaba libros, o sea, y lo detestaba, ¿no? Entonces mi papá muchas veces me hacía mención de Cipriano y de Gómez, no porque los admirara, sino porque él decía que había un cambio allí. Después yo particularmente, esto soy yo y a esto cortamos el episodio de Salvaje y le estoy hablando yo, creo que hay un cambio importante también con Medina. Hay otro quiebre ya antes con Guzmán, pero que cada uno se va formando y se va creando su propio momento en el cual acudir. Entonces, bueno, esto irá tomando más color y más sabor conforme vamos avanzando. Y creo que es un deber conocerlo. Más allá de que quiera decirles a ustedes que tienen que hacerlo, yo creo que es un deber, porque Venezuela, y me he dado cuenta, es uno de los países en los cuales nosotros tenemos millones de opiniones, millones de comentarios que decir, pero no lo conocemos. Entonces, bueno, merece la pena tomar un tiempo y tratar de entender por qué somos como somos. Así que bueno, gracias por su tiempo, por sus comentarios y
Espero que les guste.